estaba comentando, pues eso, muchísimas gracias a la organización, en especial, bueno, pues en lo institucional, a la Oficina de Asuntos Públicos de la FEBAJAI y a esta casa, ¿no?, el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, así como, más abajo, ¿así se oye también ahí? Mejor, menos castigo. Bien, y en lo personal, pues sí, al profesor Sergio García, Nuria, caras, además que ha sido muy grato volver a ver a Chechu, a Alex, a la profesora Salvador también y otros tantos amigos. Bueno, gracias a todos ustedes porque sé que podían estar haciendo cosas más interesantes que estos 20 minutos que les voy a robar. Pero por lo menos si les dejo con unas cuantas reflexiones, ¿no?, quizás mañana en el desayuno, de pronto mojando la galleta o la magdalena, diga, ah, mira, esto, la provocación, porque evidentemente después de unas sesiones tan sesudas, pues mi idea es más bien lanzarles reflexiones sobre los fundamentos, ¿no? Más que nada yo voy a servir lo que es un poquito el marco del paradigma, del nuevo paradigma. Y ¿tenemos ya la diapositiva? Verán que efectivamente, bueno, pues es un lujo poder compartir mesa con Alba y con Marta, quienes sí que realmente, bueno, pues han trabajado unas diapositivas fantásticas. Yo me he limitado a una, pero cargadita. Ya me han tirado de las orejas diciendo que así no se pueden hacer las cosas, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, bien, sí, Nuria ha dicho, bueno, pues un título, yo le he puesto otro, pero da lo mismo porque la idea es hacerles reflexionar a todos. Vamos a pensar juntos, si les parece bien. Entonces, la premisa, más que nada, porque en estos tiempos, ¿no?, me encanta encontrar un foro que por fin la idea de cambio no se ve de manera negativa, pesimista, sino optimista, ¿no? Es una oportunidad, bueno, pues para esa transformación que no tiene por qué provocarnos ese miedo, esa ansiedad. Entonces, bueno, pues al ser un tiempo, que ya les digo, de esa transformación, creo que estamos en la obligación, ¿no?, lo ha dicho mucha gente, Eco, Bobbio y otros tantos, que creo que hoy en día más que cosechar certezas, la gente de ciencia y de cultura está obligada a sembrar dudas, ¿no?, a pensar entre todos, a invitar a la reflexión. La premisa, el arte de preguntar, que es algo que tenemos que recuperar, bueno, pues ya me lo habrán oído, yo siento además a Alba y a Marta que me lo tengan que volver a oír, pero nunca está de más, ¿no?, que es ni más ni menos, es lo que más nos hace humanos, o de las cosas que más nos hace humanos, que es esa capacidad creativa de reflexionar, ¿no? Y bueno, pues los clásicos lo planteaba ya Platón con el banquete, ¿no? Decía que el ser humano es el único ser vivo que está entre las bestias y los dioses. Las bestias jamás se harán pregunta alguna. Y los dioses tampoco tienen que hacérsela porque lo saben todo. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuanto menos nos preguntemos las cosas y nos dejemos llevar por el sistema sin más, nos acercaremos a las bestias. Cuantas más preguntas nos formulemos, más nos acercaremos a los dioses. Sin embargo, los posmodernos, ¿qué es lo que ocurre con tanta abundancia de discursos? Pues claro, el síndrome Kodak. No sé si se acordarán, ya hoy en día con los móviles, como viene incorporada la cámara, pues es más difícil, ¿no? Pero antes sí era una compañía muy conocida de cámaras fotográficas y su lema era, usted apriete el botón que nosotros hacemos el resto, ¿no? Pues ese es el problema, que si simplemente nos dejamos llevar por el sistema, pues claro, nos estaremos perdiendo algo tan básico como tomar conciencia de quiénes somos nosotros y sobre todo pues de nuestro medio, tanto social como natural. Y eso es lo que quiero invitarles aquí a reflexionar, más que nada porque, bueno, pues la dimensión quizás más sesuda de citas y todas estas cuestiones, bueno, pues creo que luego posiblemente haya una publicación y si no, bueno, pues siempre hay maneras de acceder a las fuentes o me mandan un correo y yo tan gustoso pues les mando bibliografía al respecto. Porque, como les decía, bueno, pues en 20 minutos, más que nada, yo lo que tengo que lanzarles son ciertas provocaciones, ¿no? Y, bueno, pues si logro que por lo menos ya mañana, como les decía, con la magdalena, ya es un éxito. Entonces, bueno, pues ante esta situación, ¿no?, también me habrán oído decir que en la universidad, ¿no?, en esta situación posmoderna, claro, qué curioso, que nos estamos preocupando tanto, ¿no?, de la inteligencia artificial, ¿no? Que las máquinas logren pensar como las personas, fantástico. Y en cambio estamos consiguiendo todo lo contrario, las personas maquinen, esto es que nos den respuestas binarias, ¿no? Quien sea profesor seguramente lo vea, que uno lanza una pregunta al alumnado y las respuestas son binarias de sí y no. Y ojo para sacarles de ahí que empiecen a argumentar, a evidenciar, a pensar como personas. Y eso es lo que yo quiero, ¿no?, con esas preguntas tan básicas del qué, cómo y para qué, es ni más ni menos que tomar conciencia. ¿Conciencia de qué? Claro, ¿cómo podemos hablar de un futuro para la humanidad cuando incluso hoy en día se discute hasta qué es ser humano? Y sin embargo yo creo que todos tenemos la intuición cuando tenemos al otro delante de que estamos ante, pues,
a nuestro prójimo, o por lo menos así debería ser, y eso se logra, ya les digo, despertando conciencias. De ese modo somos capaces, ¿no?, justamente, por eso pues habrán oído también, anda que no se han vendido, ¿no?, con gente, sociólogos como Bauman, como Beck y tal, que hablan de la sociedad líquida de riesgo, ¿no? Yo también pues he defendido conceptos como local, etcétera, etcétera. Lo que se está diciendo es que, ni más ni menos, estamos viviendo un tiempo, ¿no?, de agonía del Estado-nación, por así decirlo, geométricamente, por llevarlo a esa metáfora, de cuadrados bien delineados, bien unas fronteras bien establecidas, ¿no? Nos creíamos con ese poder, ¿no?, técnico-racional, etcétera, etcétera, con la globalización estamos pasando a un modelo de círculos. Y los círculos que implica que son mucho más ágiles, se pueden interconectar, etcétera, etcétera. Luego, claro, el problema es que si está en agonía ese Estado-nación de industria, etcétera, que empieza a surgir esa aldea global que se aspiraba, ¿no? Lo que pasa es que si no la reconducimos, si no reflexionamos, si no la orientamos, si no somos responsables ahora, claro, luego que no nos echemos las manos a la cabeza cuando de pronto resulta que los bienes, servicios y capitales gozan de mayor libertad para circular que las propias personas que tendrían que disfrutarlos. Luego la globalización no es algo malo, es simplemente un proceso. Nos corresponde a todos nosotros contribuir como queremos que se vayan materializando dicho proceso, ¿de acuerdo? Entonces, en este proceso, como les decía, donde se está transformando, se habla de sociedad líquida de riesgos, más que nada porque las instituciones tradicionales, que eran las que permitían encauzar la vida social, saber cómo relacionarnos y sobre todo qué efectos iba a tener, ¿no?, las consecuencias. Esto es, si yo interactuaba con el profesor García, por lo menos saber cómo hacerlo para conseguir un resultado, los dos, por tanto, nos daba cierta seguridad en las relaciones sociales. Claro, si estas van desapareciendo, vuelvo otra vez a lo mismo, porque vivimos en un tiempo de transición entre un mundo que está agonizando y otro que está emergiendo, y no terminan de llegar las nuevas instituciones sociales, claro, esto puede provocar cierta inseguridad, ¿no? Por tanto, claro, llegamos entonces a las cuestiones de, teniendo la oportunidad como tenemos hoy en día con las TIC, ¿no?, las tecnologías de la información y la comunicación, así como las organizaciones internacionales, y ahora les explicaré, ¿no?, de ese modo ya vamos aterrizando en la cuestión, sobre todo desde la perspectiva política, jurídica, de administración, pues, ¿no?, cómo pensar ese paradigma. Hoy en día, ¿no?, ese que nos corresponde, sobre todo, porque si tomamos conciencia somos capaces de pensar, si somos capaces de reflexionar, somos capaces de formular, de implementar, de evaluar, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, en este sentido, sí que tenemos la oportunidad y en cambio nos estamos perdiendo quizás demasiado en esa visión negativa de crisis, que bueno, pues en griego simplemente crisis es ruptura de la tendencia, reconozcámoslo, y por qué no, pues evidentemente ya irnos metiendo en los nuevos ciclos. Esto es algo que no, vamos, estoy redescubriendo el Mediterráneo. Esto, el pobre Kardashev, ¿no?, fue un científico de la Academia de las Ciencias Soviéticas, que el pobrecito, pues no se le ocurre otra cosa que hacer que ser científico y realmente no ideólogo. ¿Y qué pasó? Que cogió y dijo, anda, pero ¿y si en vez de entrar en conflicto resulta que si colaboramos podemos explotar adecuadamente los recursos naturales del planeta, ¿no?, además bien distribuidos, de modo que logramos ser civilización tipo 1 y estamos en disposición de avanzar justamente a ser civilización tipo 2, que es poder de manera colaborativa justamente, bueno, pues manejar bien nuestro sistema solar. Y civilización tipo 3 es ya la galaxia. Claro, en el momento en que oyeron esto las autoridades dijeron, ni de broma. ¿Por qué? Porque vamos a ver, no se trata de colaborar, sino de extender el comunismo. Bueno, pues ya está, pues a Siberia, que se fue el pobre, por extender este tipo de teorías. Pero en cambio nos encontramos eso, estamos en la globalización, este proceso que ya les digo, ¿no?, las tecnologías de la información y la comunicación nos permiten operar en tiempo real en cualquier parte del mundo. Estupendo. ¿Cómo lo vamos a aprovechar? Porque esto solamente es el medio. Y plataformas de encuentro como son las organizaciones internacionales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo lo vamos a aprovechar? Porque tenemos la oportunidad. Bueno, pues en cambio, y ya sí, bueno, pues me tengo que ir centrando en cuestiones, vuelvo otra vez a lo mismo, estoy evitando todo lo técnico, ¿de acuerdo? Porque creo que los fundamentos son accesibles a cualquiera, vuelvo otra vez a lo mismo, somos seres humanos, luego hagámonos las preguntas para acercarnos a los dioses. ¿Qué ocurre? En Roma sí que ha habido intentos de un orden,
¿no? A medida que se fue extendiendo el Imperio Romano, ¿no? Encuentro con otras civilizaciones. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la técnica que se utiliza? Pero no nos olvidemos, estamos en la edad de los imperios. Luego, lo que predomina es sobre todo la fuerza, la potestas y no tanto esa autoritas. ¿Qué ocurre? La fórmula que se hace es el jus naturale y el jus gentium, el derecho natural y el derecho de gentes, aquello que es común a todos los pueblos y se permite esa ordenación, ¿no? Y son esas reglas más o menos comunes. Pero vuelvo otra vez al mismo, claro, se hace desde el modelo de imperio de fuerza. En cambio, con la universidad, bueno, más o menos data hacia el 1088 en Bolonia, ¿no? El comienzo con las escuelas de cánones y leyes. Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que hacen? Claro, ahí es todo lo contrario, es la autoritas, es el conocimiento de los académicos quienes empiezan a hacer esas propuestas sesudas, ¿no? Que es el jus comune, el derecho común, ¿de acuerdo? Porque por lo que se trataba era de combinar el auténtico derecho en ese momento vigente, ¿de acuerdo? Que es el derecho canónico para toda la cristiandad, aunque esté dividido en distintos reinos medievales, pero sí había un derecho que va a permitir lanzar pues todo lo que es el derecho procesal, derecho administrativo, etcétera, etcétera. Y en cambio lo que se recupera son esos fundamentos, ¿no? De aquello que fue el jus naturale y jus gentium, ¿no? Y se empieza a extraer, bien que los romanos eran prácticos. Pero claro, cuando en la universidad se recupera esto, como ya no existe el derecho romano vigente, lo que se hace es elaborar teorías y sofisticar conceptos. Y entonces, claro, surgen disciplinas de ahí, como es la filosofía del derecho, el derecho internacional, que vuelvo otra vez a lo mismo, hasta principios del siglo XX, la plaza, la cátedra que uno sacaba en la universidad era justamente de filosofía del derecho y derecho internacional. Pero esto se va separando por otro tipo de razones y me llevará finalmente, bueno, pues a esta situación. Pero antes voy a seguirles contando. Luego en Roma, por la fuerza. Aquí el problema fue quizá demasiado para élites intelectuales y no alcanzaba pues al resto de la población. Con la Ilustración, bueno, pues muchísimos discursos de la paz perpetua, ¿no? De Kant, pero anda que no hay gente que contribuye en ese momento, ¿no? En el escrito que le pasé al profesor García, pues bueno, pues yo meto ahí por lo menos una parrafada de unos, yo qué sé, 15 autores perfectamente, porque es la moda de la época, igual que nosotros escribimos tanto ahora de la crisis, pues allí, a ver, la paz perpetua, pues venga, proyectos, ideas, ¿no? El Nomos de la Tierra, incluso de los últimos que llega a trabajar esto, y ya estamos a mediados del siglo XX, es ni más ni menos que Carl Schmitt, ¿vale? En herencia de aquellos planteamientos, pero bueno. Ahora, ¿qué nos encontramos? Y ahora ya empezamos a ver que anda. O sea, que el problema no es que tengamos la oportunidad. Vuelvo otra vez a lo mismo, muy bien, crisis, pues vamos a abrir un nuevo ciclo. Tenemos los medios, las tecnologías de la información y la comunicación, las organizaciones internacionales como punto de encuentro, no solamente para estados, sino para otro tipo de sujetos, pueblos, comunidades, movimientos de liberación, incluso personas físicas como nosotros, ¿no? Aunque simplemente se nos quiera decir, es que solamente eres titular de derechos, pero en una dimensión solamente subjetiva y pasiva, ¿no? Se te tienen que proteger tus derechos humanos. Bueno, bien. Es otra cosa, ¿no? Eso ya veremos de dónde viene el error. En cualquier caso, si tenemos los mimbres, ¿por qué no construimos el cesto aún? Pues porque, y ahí ya empiezo a echar la culpa justamente al ámbito mío, al ámbito académico. Disputas. ¿Cómo empezamos a articular todo este fundamento, este paradigma? El paradigma, vuelvo otra vez a lo mismo, no es más que las gafitas, ¿no? Por trasladarlo a otra metáfora muy visual, que ¿qué? Cómo percibimos el mundo. Esto es, va cambiando, ¿no? En la física, me lo habrán oído alguna vez, que evidentemente la física de Newton es mecánica, necesitan los cuerpos estar en contacto para que se dé el movimiento, etcétera. Pero con la física cuántica, no. Y por tanto, esto que consideramos que era tan real, que es corporal, anda, empezamos a profundizar, ¿y qué va? Esto de corporal, nada. Lo que tiene son átomos, y los átomos, anda, electrones y protones, anda, y sigo profundizando, y lo que tengo son cuerdas, anda, si lo que tengo al final son cuerdas, anda, si lo que tengo es energía, anda, lo espiritual. ¿No? O sea, simplemente se trata de ir cambiando esto. Los paradigmas nos sirven, tal y como percibimos y gestionamos la realidad, que es lo que sirve un paradigma, es ¿para qué? Para resolver los problemas que se nos van dando. En el momento en que se van acumulando los problemas y no nos sirve ese paradigma para resolver, o una de dos, o reformulamos o implementamos, desarrollamos otro paradigma. El nuestro es el de la globalización. ¿Cómo lo vamos a construir teniendo esto? Claro, el problema es, ¿y si los académicos estamos en otro tipo de disputas y no ayudamos realmente, no somos como deberíamos ser tiempo atrás?
no se abren los telediarios preguntando a los profesores universitarios, planteamientos, guías, ¿no? Ese faro en la tormenta, bueno, pues algo estaremos haciendo mal. Entre otras cosas, disputas falsas, ¿no? En los europeos continentales estamos con estas herencias que mezclamos el griego con el latín para intentar dar solera a planteamientos, ¿no? Ese nuevo derecho, ¿no? Y ese compromiso ético entre las naciones, o los anglosajones, ¿no? Que son mucho más prácticos, ¿no? Global law. En politics, ¿no? El derecho global y la política. Claro, ¿qué ocurre? ¿Dónde empiezan los problemas antes de este sesgo de cómo lo vamos a conceptualizar y, por tanto, a trasladar? Porque yo, tal y como enseño a mis alumnos, así, curiosamente, ya estoy transformando la realidad social. ¿Por qué? Porque ellos ya lo empiezan a percibir de otro modo, lo van a gestionar de otro modo. Luego, si yo logro enseñarles, amigo, ya logro que cambien su visión y, por tanto, eso empieza a ser una realidad. ¿Por qué? Bueno, nosotros podemos cambiar la realidad social, pero la realidad social también nos afecta a nosotros. Luego es muy importante lo que hagamos en el aula. ¿Qué ocurre? Hay ese dicho italiano, el traductor es un traidor. ¿Por qué? Y es inevitable. Bentham, se le atribuye a él, ¿no? En sus principios de la... ¿Cómo vamos, Nuria? 5 minutos. ¡Hala, venga! Pues voy más rápido. Bueno, Bentham simplemente se le atribuye, por una mala traducción justamente, ¿no? De jus naturale, del jus gentium, el derecho de los pueblos. Claro, ¿qué es lo que hace él? Pues esto, las equivalencias en inglés, internations, derecho internacional, international law. Amigo. Error. ¿Por qué? Porque para los anglosajones, claro que están hablando del derecho de los pueblos, pero en cambio en Europa continental, como es el auge, el apogeo en el 19 de ¿qué? El matrimonio que se da del Estado-nación. Y, por tanto, se considera que efectivamente el derecho internacional tiene que ser ni más ni menos que el derecho de los Estados. Error. Ya empezamos a fastidiarlo, sobre todo pues con este otro señor, que sí es europeo continental, austriaco, Kelsen, con su positivismo formalista estatal, donde todo, ¿no? Su pirámide normativa, quien lo vigila en todo momento y se reconduce, y es el derecho más importante, es el derecho estatutario, esto es, desde los poderes públicos, desde los estados. Curiosamente, siendo nosotros más los particulares, no es el derecho privado el que predomina en Europa continental, sino que es el derecho público, porque cualquier acto, ¿no? Aunque la ley entre particulares es el contrato, amigo, pero es que para que sea eficaz pleno, tiene que pasar, ¿por qué? Por un fedatario público, un notario, un registrador. Oye, pues somos ciudadanos, luego ya no somos súbditos, ya no somos menores de edad, ¿no? Tenemos esa capacidad, esa autonomía. Pero no, que por eso el contrato social tan importante se supone entre los poderes públicos y los ciudadanos. ¿Qué va? Si el Estado es proveedor en todo momento, no hay una situación de relación de equilibrio. ¿Qué va? Estamos en una situación de necesidad, de dependencia, para que nos cubran todas esos supuestos derechos que tenemos, que al final no es más que eso, que una relación asimétrica. Luego, ¿cómo vamos? Vuelvo otra vez a lo mismo. Entonces, si necesito que me cubran esas necesidades, luego yo no me hago responsable, no soy adulto, ¿para qué nos ha servido dejar de ser súbditos, menores de edad, por así decirlo, jurídicamente, y ser ciudadanos, que era lo que se intentaba, iguales derechos y libertades para todos, y ser responsables justamente en esa tendencia? Bueno, esto, vuelvo otra vez a lo mismo. Tengo 3 minutos, ¿no? 3 minutos, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? No, me he girado para no ver los dedos porque me tiemblo, pero bueno, es mucho más sesudo, pero simplemente lanzarles la provocación. Bueno, pues Kelsen lo construye esto y, no contento con haber contaminado aquí en Europa continental, se va a Estados Unidos y allí la sigue liando, y encima ya no solamente dentro del ámbito del derecho nacional, sino que también los tiende estos postulados al derecho internacional. Y me lo confunde. Ya encima, pues si nos vamos a las reformas universitarias, ¿no? Las universidades pierden su autonomía poco a poco. Desde el 19 empieza a crearse las redes de universidades estatales para asegurarse el Estado que lo que se enseña y se aplica dentro de sus entornos es más que nada su derecho, una especie de mercantilismo jurídico. Claro, lo que antes se llamaba el derecho patrio sin más. ¿Qué ocurre? Que llegamos a crear auténticas, pero vamos, cosas que venga alguien, por favor, y que me diga, ¿no? En los planes de estudio se diferencia artificialmente por otro tipo de intereses académicos el derecho internacional público y privado. Bueno, pues cuando alguien vea por ahí, por la calle, al derecho internacional privado, que le dé la mano de mi parte, le saluda, ¿no? ¿Por qué? Pues en Estados Unidos se enseña simplemente derecho internacional. Eso de separar fue un consenso que hoy en día incluso, ¿no? Bueno, pues se llegó a hacer de tal modo, fíjense,
que siendo la misma disciplina enseñándose en facultades de Derecho y de Ciencias Políticas, llega a haber un convenio entre los académicos que dicen, sí, somos lo mismo, Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Amigo, pero vosotros, los de Derecho, os vais a dedicar a la dimensión objetiva, al conjunto de normas e instituciones, nosotros a dimensión subjetiva, esto es, los sujetos de derecho y actores internacionales, y vosotros no os vais a presentar a nuestras oposiciones ni nosotros a las vuestras. Y lo mismo hacen también eso, derecho internacional privado y derecho internacional público. Entonces, al alumno le creamos una esquizofrenia que ponte tú a realmente a reconocer la realidad. Luego, antes esfuerzo, no, que me den ya el código. Luego, amigo, no es un creador de derecho, no es un aplicador de derecho, es meramente eso, un mecánico, un tipo que lo que hace es que me den la norma. Los problemas de legitimidad, validez, eficacia, volamos el derecho. Pero ya termino, porque si no, bueno, pues en Harvard intentamos un proyecto, ¿no? Esas bromas que les gustan a los yankees, ¿no? La uña de arañar, era de New Approaches in International Law. Bien, los nuevos enfoques en derecho internacional. No, esto lo dirá sobre todo David Kennedy, ¿no? Que era el mentor mío allí. ¿Qué ocurrió? Pues juntamos gente de distintas universidades estadounidenses, ¿no? De latinoamericanas, incluso españolas. A mí, yo no sé, debe ser como bicho raro, ¿no? Porque me dedicaba por aquel entonces, ¿no? A derechos confesionales y su relación con los derechos civiles. Bueno, pues me dijeron, oye, apúntate al carro. E intentamos planteamientos más abiertos, conectar nuevamente el derecho con otras ciencias sociales. Y ya termino. Bien, bueno, pues esto termina dando lugar a una disciplina, ¿no? Que pues también he recomendado una serie de manuales, publicaciones, etcétera, etcétera, que es de Derecho de las Organizaciones Internacionales. Que además, tanto Marta como Alba, bueno, pues lo están llevando a un nivel mucho más alto y sofisticado, porque en realidad pues están desentramando y están enseñando la mecánica que a lo mejor no es tan habitual para todos ustedes de, vamos a ver, cómo operan las organizaciones internacionales, ¿vale? Para que no lo veamos simplemente como ese sujeto distante, ¿no? Ahora que vamos a tener, bueno, pues las elecciones a la Unión Europea, ¿no? Al tal, que no lo veamos como algo lejano, sino que estamos dentro de acuerdo, la plataforma, el lugar de encuentro. Y por tanto nos corresponde a nosotros. Bueno, pues eso, claro, llevaría a teorías que yo he propuesto, ¿no? La red de redes de interconexión solidaria. Claro, hay que resolver problemas a veces un poco ficticios, soft law, hard law y otras tantas cuestiones que yo creo que en ese momento me debieron interrumpir para una revisión de examen. Claro, lo dejé ahí, lo mandé luego sin darme cuenta, les pido disculpas, pero bueno, en el texto que sí que mandé sí que estaba más completito. ¿Que quieren más información? Pues les remito a algunas publicaciones que sí tienen, por ejemplo, el sistema. Ellas lo van a tratar, los sistemas difusos, en concreto los intervalos con límites superiores e inferiores, y ya les doy la palabra a ellas. Y ya les digo, van a ser temas de lo más interesantes. Luego, ahora sí que viene lo bueno, ¿no? Para que vean temas de lo más polémicos, que efectivamente no están en los medios. Luego, ¿cómo vamos a tomar conciencia? Son problemas muy graves. El tratamiento jurídico de las minorías, ¿no? Porque si tanto la democracia decimos que es justamente el gobierno, ¿no? Entre otras premisas para definir el gobierno de la mayoría respetando a las minorías, claro, ojito con estas cosas, porque no hay un régimen armonizado mínimamente. Y en algunos sitios siguen perseguidas, en otras protegidas, en unas tienen menor participación. Claro, ¿quién está cuantificando y organizando todo esto? Pues es Marta. Y ya no les digo, en el caso de Alba, encima, pues lidiando con la gran organización internacional, como es Naciones Unidas, de la cual, bueno, pues justamente por la propia Carta de San Francisco, ¿qué es lo que hace? Que ahí es donde se fijó ese espíritu, ¿no? De la aldea global, pues promocionar esa red de redes de interconexión solidaria, bien de ámbito regional, bien sectorial, etcétera, etcétera. Era una pequeña provocación, entonces yo ya les dejo de verdad con lo interesante y muchísimas gracias a todos.